Hola a todos, hoy vamos a analizar la función de producción. Cuando analizamos la función de producción, lo que vamos a ver es cómo se puede producir, cuánto se puede producir en una determinada empresa, dada una serie de recursos que quedan fijos e insumos variables. Entonces acá aparece un nuevo concepto, que es el concepto de fijo y variable, y también va a aparecer el concepto de corto y largo plazo. Para que tengamos una idea. Cuando hablamos de algo que queda fijo, por ejemplo en la universidad, cuando damos clases presenciales, son las aulas. La cantidad de aulas es algo que permanece constante en un periodo de tiempo. Para que eso cambie, el periodo se tiene que alargar hasta llegar a un momento en que tengamos nuevas cantidades de aulas. Entonces eso es lo que define lo que es el corto y el largo plazo. Veamos. Entonces, un factor de producción fijo es aquel que permanece constante, no varía, no cambia independientemente de la producción. Ejemplo, yo tengo 10 máquinas de hacer helado, esas máquinas quedan así hasta que yo pueda cambiar esa distribución de cantidad de máquinas. La planta fabril está planteada de una determinada manera, con una determinada cantidad de metros cuadrados de superficie cubierto, eso es fijo. Ahora, los materiales con los que yo estoy produciendo, eso es variable, independientemente de lo que yo esté haciendo, eso va a cambiar. Por ejemplo, si yo hago pizza, la cantidad de harina para hacer una pizza va a cambiar si es para hacer 2, 3 o 4. Si yo hago más pizzas, más cantidad de harina voy a necesitar. Entonces eso es variable. Cuando yo analizo el corto y el largo plazo, en el corto plazo tengo insumos fijos, en la universidad sería la cantidad de aulas, en una empresa fabril la cantidad de maquinarias, la cantidad de superficie donde yo puedo producir, en el campo el terreno, la calidad de la tierra, del terreno, etc. Eso es cuando uno define fijo y variable y el corto y el largo plazo. Ese corto plazo, que me indica que hay insumos fijos, ese periodo va a depender del tipo de empresa que yo esté llevando adelante. Las empresas tecnológicas tienen un corto plazo muy reducido en el tiempo, mientras que, por ejemplo, una empresa textil, ese corto plazo es largo en el tiempo. Ahora, ¿qué significa producir? Producir significa que hay un proceso de transformación de insumos, materias primas o bienes como lo quieran llamar, que entran a un proceso de producción donde hay otros factores de la producción como el capital, porque tienen las maquinarias, y los trabajadores. Todo ese proceso de producción genera un nuevo bien o servicio que va a tener un mayor valor agregado, porque ya no es lo que empezó, la entrada, los insumos, sino que es un producto que agrupa todos esos productos y genera algo que satisface de una manera mejor las necesidades. Ahora, nosotros hablamos de producir. ¿Uno puede producir siempre? ¿Puede producir cantidades infinitas? Y no, eso va a depender del insumo fijo, porque el insumo fijo es el que me restringe la producción. Y eso los clásicos lo analizaron a través de lo que se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Para entenderlo vamos a usar el mismo ejemplo o parecido que se usa cuando se explica desde la escuela clásica. Supongamos que yo tengo un terreno. El terreno es fijo. Tengo una cantidad de metros cuadrados o de hectáreas que ya contraté. Y esa tierra tiene una calidad de poder producir alimentos o poder producir lo que yo esté generando producir. Entonces supongamos que yo ingreso a un trabajador a producir. Ese trabajador tiene disponible todo el campo para producir. Y va a producir una cantidad. Entonces el dueño del campo va a decir, si este hombre produce, puedo contratar a otro empleado. Y ahora ambos van a producir. Pero fíjense, ya el terreno se lo dividen. Este produce, supongamos, por este lado y este produce por este lado. Y el dueño del campo está recontento porque la producción aumenta. Entonces dice, voy a contratar a otro empleado. Entonces viene el otro empleado y contrata. Y ahora se dividen en 3 partes el campo. Supongamos que todos tienen la misma productividad y demás. Entonces contratan a un nuevo trabajador. Y acá empiezan a haber problemas, porque están como medios, a ver, dice, bueno, a ver cómo nos podemos reubicar, y se van reubicando.
y van tratando de producir. La cuestión es que cada vez cada uno, si bien producen todos con la misma productividad, así con la misma fuerza de producción de materiales por hora o por la unidad que ustedes estén relacionando, se les complica con el terreno. Entonces dice, bueno, pongo uno más. Y acá no sé si produce de la misma manera. Entonces todo eso mide la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que ustedes en la guía lo tienen explicado con un ejemplo, pero lo que dice que a medida que se van agregando factores, insumos, variables, la producción aumenta, pero cada vez aumenta en una proporción que es menor. Hasta que va a llegar un momento que por más que yo trabaje e incluya trabajadores, la producción no va a aumentar, sino que al revés va a descender. Entonces eso es lo que mide la ley y lo que me restringe. En la función de producción, nosotros tomando un insumo vamos a analizar qué fue pasando con esos trabajadores que yo fui agregando. Acá hay un trabajador y produce esto. 2 trabajadores producen esta cantidad de producto total. La función de producción mide el producto total. Para cada insumo variable que agrego, cuánto hay de producción total. Entonces fíjense que acá están trabajando 2 trabajadores y la producción es mayor. Ahora, si uno va generando más y más producción, fíjense en este gráfico que la producción va aumentando. Pero cada vez, fíjense que los rectangulitos en un principio aumenta, pero después los rectangulitos se hacen como más chiquititos. ¿Sí? Llega un momento en que es como nulo y después se empieza como a bajar. Fíjense que si yo sigo, como si ustedes siguieran su mano, la producción aumenta y de pronto empieza a decaer. Entonces, esto se los muestro acá. Fíjense que para esta cantidad de producción, yo produzco lo mismo con 5 trabajadores que con 8. Y eso es lo que dice la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Que va a llegar un momento en que la producción es máxima, que es este. Y a partir de ahí, por más que yo agregue trabajadores, como está restringiendo el insumo fijo, en este caso el terreno, la producción va a aumentar pero cada vez menos. Entonces no tiene sentido producir en ese lugar. Entonces, como ven, nosotros fuimos viendo como 2 tipos de productos, o 3. Vimos producto total, después le dije que hay algo que mide esa variación o ese adicional que yo voy agregando, y ahí entramos en los tipos de productos. Nosotros tenemos el producto total, que se mide sobre la función de producción, que me dice cuánta es la cantidad total producida, dada una serie de tecnología e insumos que quedan fijos, cada vez que yo agrego un insumo variable. Después está el producto medio. El producto medio mide la productividad, es decir, cuánto produce cada uno individualmente en promedio. Entonces lo que hago es, al producto total lo divido por el insumo variable que utilicé. Y el producto marginal, que es importante, mide cómo varía la producción cuando se agrega un insumo. Entonces, en base a eso se definen las zonas de producción. En esas zonas de producción se ven 3 etapas. La primera etapa es la que va desde el inicio hasta que el producto medio alcanza su máximo, que es en este caso. La etapa 2 va desde ese hasta que el producto total alcanza su máximo. Que fíjense que cuando el producto total es máximo, el producto marginal es 0. Esa es una condición. ¿Por qué? Porque a partir de ahí pasa lo que les expliqué en el ejemplo anterior. Agrego, pero produzco lo mismo que antes. ¿Ven? En esta cantidad yo produzco la misma cantidad y acá tengo más insumo, no me conviene producir. Y a partir de esta cantidad, que es cuando la función de producción empieza a decrecer, estoy en la etapa donde los rendimientos son decrecientes, son negativos. Entonces, esos rendimientos negativos hacen que no tenga sentido producir en esa situación. Siempre las empresas van a producir en la zona 2, donde la producción se dice que es eficiente.
y en lo posible tiene que producir en la producción máxima, donde el producto marginal es 0. Y esto es lo básico de la función de producción. Si bien en los apuntes ustedes tienen gráficos, ustedes tienen tablas, las tablas son solo para que vayan viendo esto que yo les estoy diciendo, lo que significa el producto marginal, lo que significa el producto medio. Ustedes lo que tienen que entender de todo esto es que en la función de producción, cada uno de esos puntos mide la producción total en base a la cantidad de insumo variable que yo esté utilizando. Que el producto medio mide la productividad de la función de producción en cada lugar. Y que el producto marginal es importante porque cuando el producto marginal se hace 0, significa que ese es el producto total máximo que se puede alcanzar, porque a partir de ahí yo empiezo en una etapa ineficiente de producción. Esto es lo básico que nosotros tenemos que aprender sobre función de producción. Espero haber sido clara, nos seguimos viendo y escuchando y leyendo.